Todos ellos participaron de manera importante en que este trabajo pudiera llevarse a cabo. La siguiente, por favor. Sí, se realizó un muestreo sistemático en el municipio de Chiapa de Corzo durante el ciclo 2023. Se muestrearon 46 sitios, cada sitio correspondiente a un productor, con una malla aproximada, pero no exacta, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Ahorita vamos a ver los puntos de muestreo. La muestra se tomó de la capa arable, 0 a 30 centímetros, y se mandó a analizar a un laboratorio que tiene todas las certificaciones nacionales e internacionales, por lo que tenemos mucha confianza en los resultados. La que sigue, por favor. Bien, aquí pueden ver, tal vez no pueden ver mi cursor, o sí lo pueden ver. Aquí en azul está el río Santo Domingo. También aquí pueden ver los poblados de Ignacio Allende y Nicolás Bravo, y aquí al sur Julián Grajales, ¿no? Para que puedan ubicarse en este mapa. Y aquí con los círculos y los números están representados todos los puntos de muestreo. Aquí está la escala en la esquina inferior izquierda, que va de 0 a 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. Vemos que aquí en esta zona de la parte suroeste hay muestreos más o menos a medio kilómetro, y en la otra y en el resto generalmente como a 1 kilómetro, ¿no? Pero podríamos decir que hay una buena muestra representativa de la región. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios? ¿Sí? Para poder optimizar los rendimientos de los diferentes cultivos que producimos, es esencial que tengamos las condiciones óptimas de suelo para poder lograr esos rendimientos óptimos. ¿Sí? Y hay problemas que pueden ocurrir en los suelos, como por ejemplo es el agotamiento de la materia orgánica, pérdida de nutrientes, compactación de suelo, pobre drenaje, suelos con problemas de sodicidad y salinidad, suelos ácidos. Cada uno de estos puntos contribuye a reducir los rendimientos de nuestros cultivos. Por lo tanto, es importante poder hacer un diagnóstico e identificarlos para poder solucionarlos y de esa manera poder incrementar los rendimientos. La que sigue, por favor. Bien. Primero voy a empezar a hablar sobre algunas de las propiedades físicas del suelo y su importancia, ¿sí? Y muchas de estas propiedades físicas del suelo se basan en la textura de nuestro suelo. Y los suelos se componen de 3 tipos de partículas, que son las arcillas, que son las más pequeñas, el limo, que son partículas intermedias, y la arena, que son partículas más grandes. Y la combinación de este tipo de partículas de suelo es lo que define nuestra textura. Y en el ejemplo de aquí, vemos que si tenemos 15% de limo, con 35% de arena y con 50% de arcilla, nuestro suelo se consideraría una arcilla, un suelo pesado. Y pues hay 12 diferentes tipos de texturas. Las texturas que están en el centro de este triángulo son las texturas medias, o lo que se llaman suelos francos, y esos son los suelos ideales para realizar agricultura, ¿no? Pero pues no siempre tenemos la suerte de tener esas texturas medias. La que sigue, por favor. Bien, ¿por qué es importante la textura? Porque la textura define varias propiedades
importantes del suelo, y aquí las tengo enlistadas, que es la permeabilidad, que es la capacidad que tiene el suelo de dejar pasar el agua a través de su perfil, la capacidad de retención de agua, la aireación, la capacidad de retener nutrientes y el tamaño de las partículas. Y en la primera columna vemos que en suelos arenosos, y menciono específicamente suelos arenosos porque, como vamos a ver más adelante, suelos arenosos son importantes en esta región que se estudió. Tienen alta permeabilidad, tienen poca capacidad de almacenar agua, tienen buena aireación, pero poca capacidad de almacenar y de retener nutrientes, ¿sí? Y si nos vamos al suelo franco, que era lo que decíamos una textura media, que es la ideal, pues tiene todas las condiciones ideales para estas diferentes propiedades del suelo. La que sigue, por favor. Bien, y aquí hay una gráfica que muestra la línea punteada superior, se llama capacidad de campo, y la línea punteada inferior se llama punto de marchitez permanente. Y lo que tenemos entre estos dos puntos es la cantidad de agua disponible para la planta. Si vemos en los suelos arenosos, el área gris es muy pequeña, y esta área gris representa la cantidad de agua que puede almacenar el suelo. Entonces, uno de los problemas de las arenas es que almacenan poca agua, en contraste con un suelo franco o una arcilla, que tienen una capacidad mucho mayor de retener humedad. La que sigue, por favor. Y otro punto importante, estas columnas de color café representan las partículas del suelo, y estas partículas del suelo tienen cargas negativas, y los diferentes cationes del suelo, como es el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, tienen carga positiva. Entonces, negativo con positivo se atraen como un imán, ¿sí? Pero hay otros nutrientes, como serían los nitratos, como serían los sulfatos, como sería el boro, que tienen carga negativa, y esos no se adhieren a las partículas del suelo, y es muy fácil perderlos del suelo. Y otro punto importante aquí es que del lado izquierdo vemos estas arcillas con muchas cargas negativas, pero en contraste en los suelos arenosos, que es lo que tenemos aquí a mano derecha o con la letra B, aquí tenemos pocas cargas negativas. Entonces, por eso los suelos arenosos tienen una baja capacidad de almacenar nutrientes, porque tienen pocas cargas negativas, y eso hace que el manejo de los suelos arenosos sea complicado, porque no podemos poner muchos nutrientes porque no hay dónde guardarlos, y tenemos que estar constantemente dando cierto tipo de nutrientes, los que tienen carga negativa. Los de carga positiva, como el calcio, magnesio, sodio y potasio, es más fácil poder almacenar por lo menos un poco de ellos, ¿no? Pero aquí el punto que estoy tratando de hacer es que estos suelos arenosos pueden almacenar pocos nutrientes, y por lo tanto dificulta su manejo, como vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bien, y la capacidad de intercambio catiónico, que es la propiedad que acabamos de hablar, está altamente correlacionada con la textura de suelo. Entonces, estos valores de capacidad de intercambio catiónico nos permiten cuantificar la textura de los suelos, ¿sí? La baja capacidad de intercambio catiónico, de que va de 1 a 10 son arena, luego de 5 a 15 es francoarenoso, y así se va incrementando a las texturas medias, y a las texturas arcillosas son las que tienen una capacidad de intercambio catiónico más alta. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer aquí es que, en base a estos valores de capacidad de intercambio catiónico, nosotros podemos estimar cuál es el tipo de textura que tenemos en el suelo. La que sigue, por favor.
Bien, entonces aquí ya tenemos el primer mapa de capacidad de intercambio catiónico. Y vemos que aquí en color rojo está representado por valores muy bajos de capacidad de intercambio catiónico, lo cual quiere decir que esta parte que está de color rojo son suelos arenosos y la que sigue del rojo siguen siendo de tipo arenoso, pero un poco menos. Los amarillos también siguen siendo arenoso. Y hasta el verde claro, estos ya son los de textura media, y los que están de color verde oscuro son suelos arcillosos. Y lo que vemos es que una proporción muy importante de los suelos, un 61%, son arenosos, solo un 22% tiene esa textura media que decíamos que es la ideal, y un 17% se consideran arcillosos. Y vemos que hay un gradiente aquí del color rojo al cafecito y al amarillo. Esta parte roja es la más arenosa de todas. Y como veíamos, el problema de los suelos arenosos son dos principalmente, que poca retención de humedad y poca retención de nutrientes. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de otra propiedad de los suelos que se llama la conductividad hidráulica. Y la conductividad hidráulica es una propiedad del suelo que está relacionada con la capacidad de dejar pasar el agua a través de su perfil, ¿no? Y como vemos aquí en el diagrama, un suelo arenoso permite el paso del agua sin problema, mientras que los de textura arcillosa muchas veces tienden a sellarse en la superficie, se satura, y eso impide muchas veces un buen movimiento del agua a través del suelo. Y la conductividad hidráulica también nos puede dar una aproximación de si tenemos problemas de compactación en el suelo o no, ¿sí? Sobre todo, pues, en los de textura arcillosa, que es donde tiende a haber más ese problema. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, vemos que la conductividad hidráulica casi en un 60% no hay problema, ¿sí? Hay buena conductividad hidráulica que está, si se fijan aquí en la gráfica, está asociado con la textura, ¿sí? Donde veíamos que estaban los suelos arenosos es donde tenemos la conductividad hidráulica más alta, y en la parte roja o rojiza, que es donde hay menos conductividad hidráulica, es donde tenemos los suelos arcillosos, ¿sí? Bien, y en estos suelos arcillosos, que es donde hay baja conductividad hidráulica, es donde es muy probable que haya problemas de compactación. La que sigue, por favor. Y aquí estoy mostrando las dos imágenes para que vean la alta correlación y coincidencia de, por un lado está la textura, y donde hay una textura arenosa, hay una buena conductividad hidráulica, y donde hay la textura arcillosa, hay baja conductividad hidráulica. Entonces, esa baja conductividad hidráulica comentábamos que puede estar asociada con compactación. Y esa compactación generalmente hay dos causas principales. Una es la sodicidad y la otra es la compactación per se del suelo, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí están los valores de sodio intercambiable, y si vemos, un 95% está entre bajo y moderadamente bajo, lo que nos está diciendo que en esta esquina inferior izquierda, más a la izquierda, ahí
que es donde teníamos los problemas de baja conductividad hidráulica. Con esta información ya sabemos que no se debe a sodio, sino que debe probablemente ser causado por el tráfico de la maquinaria. Entonces, en esta zona sería importante hacer algunos estudios con penetrómetro para identificar a qué profundidad se encuentra la capa de compactación y por otro lado también saber qué tan gruesa es esa capa de compactación. Y es algo que podemos cuantificar y medir con penetrómetros. La que sigue, por favor. Materia orgánica. La materia orgánica tiende a ser el mejor indicador de la fertilidad de un suelo. Y aquí, desgraciadamente, pues tenemos que el 70% de los suelos son bajos en materia orgánica. Y también coincide mucho, esta zona que está en rojo, coincide mucho con los suelos arenosos. Los suelos arcillosos son los que tienen un contenido medio en la esquina inferior izquierda, ¿sí? Estos un poco más arriba, ahí tenemos niveles medios de materia orgánica que son los suelos más arcillosos, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una alta coincidencia de que los suelos bajos en materia orgánica tienden a ser los suelos más arenosos y los que tienen un contenido de materia orgánica más alto son los de textura media y textura arcillosa. Ahora, también esto nos está indicando las zonas donde sería muy importante establecer un programa de agricultura de conservación, donde podamos dejar los residuos de cultivos. También, si es posible, es importante agregar estiércoles, agregar compostas, agregar abonos verdes. Estas 4 son estrategias que podemos utilizar para incrementar la cantidad de materia orgánica en estos suelos que tienen, pues sí, el color rojo, ¿verdad? Que es una materia orgánica baja, ¿no? Porque la materia orgánica, al incrementarla, va a ayudar las propiedades físicas del suelo, va a ayudar a retener más humedad, va a ayudar a retener más nutrientes. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los diferentes nutrientes. Aquí vemos 12 nutrientes que son elementos esenciales para la planta. Si alguno de estos es deficiente, pues no vamos a poder obtener nuestros rendimientos máximos. Y aquí vemos un barril y este barril, cada tabla está representada por un nutriente y el nivel del agua del barril representa el rendimiento que podemos obtener. Si todas las tablas están hasta arriba, podemos llenar el barril y obtener el máximo rendimiento. Pero si tenemos alguno de los nutrientes limitantes, por ejemplo, aquí vemos que la tabla del nitrógeno es la más pequeña. Si ese está deficiente, pues no nos va a permitir alcanzar el máximo rendimiento, ¿sí? Por eso la gran importancia de tener una nutrición balanceada donde todos los nutrientes no son limitantes, lo cual va a permitir el máximo rendimiento. Y esto, pues, esta información lo obtenemos, pues, a través de los análisis de suelo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos el mapa de la cantidad de nitratos en el suelo. Y vemos que un 50% es alto a moderadamente alto, y esos se encuentran pues en todos tipos de suelos, arenosos, de textura media, de textura pesada. Y honestamente, esto me llamó mucho la atención porque los nitratos tienen carga negativa, o sea que no se pueden almacenar en las arcillas del suelo. Y pues realmente es sorprendente que haya esos niveles tan altos de nitratos. Y desde mi perspectiva, hay 2 posibles explicaciones, tal vez ustedes tengan otras, ¿verdad? Porque pues, esto me estoy basando solamente en los análisis de suelo. Desgraciadamente no tengo la experiencia de
haber visitado la región, de tocar los suelos y de conocer su manejo, ¿no? Ustedes conocen eso mucho mejor que yo, pero en base a los resultados, lo que puedo especular es que se están aplicando dosis de fertilización muy alta y está quedando mucho nitrógeno después de la cosecha, porque estas muestras de suelo se tomaron después de la cosecha, no cuando el cultivo estaba en el campo. Entonces está quedando mucho nitrógeno residual que no absorbió el cultivo. Y nuevamente hay dos posibles explicaciones desde mi perspectiva. Una, que las dosis de fertilización de nitrógeno son altas y queda mucho nitrógeno residual, o que hay cultivos anteriores en la rotación donde se aplican niveles de nitrógeno muy altos también en los otros cultivos y por eso quedan estos niveles de nitratos altos, ¿no? Ahora, el hecho de que haya tantos nitratos y el hecho de que la mayor parte de los suelos sean arenosos sugiere que probablemente hay mucha lixiviación de esos nitratos al acuífero y sería muy interesante tomar muestras de agua del acuífero ahí porque es muy probable que tenga niveles altos de nitrógeno. Y si el agua de riego tiene niveles altos de nitrógeno, ese es nitrógeno que ustedes pueden dejar de aplicar porque ya lo están aplicando con el agua, ¿no? Entonces sería interesante obtener unas muestras de agua para checar cómo están los niveles de nitrógeno ahí. Por otro Doctor, lado, sí. si alguien tiene un pozo, digamos que si de repente hace análisis de suelo, de agua, perdón, y se identifica que hay altos niveles de nitrato en el agua, si alguien tuviera un pozo para tomar agua potable allí y lo está utilizando para consumo, ¿tiene un riesgo para la salud de esa parte? Sí, sí, tiene un riesgo para la salud, niveles altos de nitratos. Los que están en mayor riesgo son los bebés de 6 meses o menos. Si, por ejemplo, le preparan un biberón a un bebé con ese tipo de agua, los nitratos, cuando los toma el bebé, antes de los 6 años, no puede desdoblar los nitratos y esos pasan al torrente sanguíneo y bloquean la hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno dentro de la sangre. Entonces los bebés empiezan a ponerse de color azul porque no pueden mover el oxígeno dentro de su cuerpo. Pero en los adultos también hay otros problemas de salud asociados con el alto consumo de nitratos. Entonces, hacer el análisis de agua pues ayudaría no solo a la parte agronómica, sino también a la parte de la salud de las personas. Buena observación, Jorge. Bien. Entonces, el hecho en cuestión del nitrógeno y de que el 60% de los suelos son arenosos, nos pone una alerta aquí en el manejo de nitrógeno. Hay que evitar el utilizar fuentes que tengan nitratos, porque como hablamos, los nitratos tienen carga negativa, no se van a poder adherir a las partículas del suelo y se van a lavar con el movimiento del agua. Y como sabemos, estos suelos arenosos tienen buena conductividad hidráulica, entonces el agua se va a mover muy fácil a través del perfil del suelo, se van a lixiviar y los vamos a perder. Entonces, en estos suelos hay que evitar al 100% el uso de, por ejemplo, fosfonitratos o, o cualquier fuente de nitrógeno que tenga nitratos, ¿sí? Por otro lado, está la urea como otra fuente de nitrógeno y desgraciadamente la urea también es muy soluble. ¿Sí? La planta no puede absorber urea, ¿verdad? La urea tiene que convertirse primero en amonio y después en nitrato.
Pero la urea per se, cuando la aplicamos en el suelo, es muy soluble en agua. Y en un suelo arenoso, si aplicamos urea, podemos perder cantidades muy importantes de esa urea que se lixivia y que se va a profundidades donde las raíces ya no lo pueden absorber. Entonces, en este tipo de suelos arenosos, la mejor fuente de nitrógeno es el sulfato de amonio. El sulfato de amonio tiene el nitrógeno como amonio, como con carga positiva, y ese se va a adherir a las partículas del suelo y no se va a perder como se pierden los nitratos, ¿sí? Eventualmente el amonio se va a convertir en nitratos, ¿sí? A través de los procesos y microorganismos del suelo, pero por lo menos va a estar un periodo de tiempo como amonio adherido al suelo que no se va a perder, donde la planta lo puede absorber, ¿no? Entonces, en este tipo de suelos arenosos, muy importante enfocarnos en evitar nitratos y urea, ¿sí? Y enfocarnos más a utilizar el sulfato de amonio, por ejemplo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, estos suelos también presentan algo de deficiencia de azufre, y el sulfato de amonio nos provee no solo de nitrógeno, sino también de azufre. Entonces podemos aprovechar, ¿verdad?, que esta fuente de nitrógeno no se va a perder de igual manera como se pierden los nitratos y la urea, y además nos está dando azufre. Pero es algo que podemos seguir comentando o después de la presentación. La que sigue, por favor. Bueno, y además en este tipo de suelos es muy importante las aplicaciones divididas, porque como estos suelos no pueden almacenar muchos nutrientes, eh, es muy importante y se pueden perder muy fácilmente los nitratos y los sulfatos también, porque los sulfatos, que es la forma en que la planta absorbe el azufre, también tienen carga negativa. Entonces, dentro de lo que es manejo de nitrógeno, hay que evitar nitratos, hay que evitar urea, y muy importante hacer aplicaciones divididas del nitrógeno. Bien, la que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos el mapa para fósforo, ¿sí? Lo bueno del fósforo es que ese es un nutriente que no es muy soluble y por lo tanto no se pierde como se pierde el nitrógeno, ¿no? Inclusive en los suelos arenosos, a menos que se pongan cantidades sumamente excesivas. Pero vemos aquí dos ventajas, ¿no? Primero, que el 62% de las muestras, que son las partes de color verde, verde oscuro, tienen niveles de alto a moderadamente alto. Y solamente una tercera parte, esta parte roja en el centro, es donde se encuentran las deficiencias de fósforo principalmente, ¿no? Y lo que hemos hecho en otras regiones donde hemos identificado que hay partes muy altas en fósforo y partes muy bajas en fósforo, aquí la recomendación sería hacer dos mezclas, una baja en fósforo para las zonas que tienen altos niveles de fósforo en el suelo, y otra con fósforo para las zonas que están bajas en el contenido de fósforo. Ahora, sería muy interesante ponernos a estudiar y tratar de entender por qué en estas zonas son los niveles bajos de fósforo, ¿no? ¿Qué hay de diferente ahí que en las otras zonas donde están los niveles altos de fósforo, ¿no? Tal vez tenga que ver con la rotación de cultivos que existe ahí en comparación con las otras zonas, pero hay algo diferente aquí con respecto a las otras zonas, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Bueno, este es un libro que publicamos varios
varios colegas. Se llama Cómo crece y se nutre una planta de maíz, y dentro de ese libro tenemos unas tablitas para derivar recomendaciones en base al análisis de suelo, como la siguiente. La siguiente, por favor. Y por ejemplo, aquí tenemos la tabla para fósforo, y vemos que si el análisis de suelo nos marca que los niveles son bajos a moderadamente bajos, o sea, entre 4 y 20 partes por millón, entonces hay que aplicar entre 20 a 30 kilogramos de P2O5, que es como viene el fósforo aquí en los fertilizantes en México. Pero esto sería para la zona que está baja, no para toda la zona, ¿verdad? Si nos regresamos hacia atrás donde estaba el mapa de fósforo, esta sería la recomendación para la zona roja nada más. La zona verde, como vamos a ver en la siguiente, por favor, y la siguiente. En la zona verde, los niveles de fósforo son tan altos que para un rendimiento de 5 toneladas, que por lo que entiendo es más o menos los rendimientos que obtienen en esa zona, hay tanto fósforo que no es necesario aplicar fósforo. Entonces, por eso la ventaja aquí de producir dos mezclas, una donde pues el agricultor se puede ahorrar una parte interesante de dinero porque tiene mucho fósforo en su suelo y pues no necesita aplicar nada. Sé que muchas veces cuando le decimos a los agricultores que no apliquen nada de cierto nutriente, pues se empiezan a poner un poco nerviosos, ¿no? Pero tal vez podríamos poner una cantidad baja solo para que estén más tranquilos, ¿no? Pero el análisis de suelo nos dice que esas zonas verdes básicamente tienen mucho nitrógeno almacenado, perdón, mucho fósforo almacenado, y que no sería necesario aplicarlo, ¿no? La que sigue, por favor. Potasio. Aquí 83% de las muestras son deficientes en potasio. Y parece también estar relacionado con la textura, ¿sí? Que los suelos más arenosos son los que tienen los niveles de potasio más bajo, y pues lo cual tendría sentido porque el potasio tiene solamente una carga positiva en contraste con el calcio y el magnesio, que tienen dos cargas positivas. Entonces el potasio no se adhiere a las partículas del suelo tan fuerte como lo hace el calcio y el magnesio. Y por lo tanto, el manejo del potasio debería ser en cierta forma como el manejo de los nitratos o del nitrógeno, donde en estos suelos donde hay textura arenosa sería importante hacer una aplicación dividida del potasio, parte a la siembra y más o menos la otra parte en 5 o 6 hojas. Porque en estos suelos arenosos también tenemos el problema potencial de estar perdiendo por lixiviación el potasio, ¿sí? Ahora, ¿por qué son tan bajos los niveles de potasio? Esto puede encontrarse con los de fósforo, ¿verdad? Que veíamos que había, por lo menos en 2/3 de la superficie, había niveles altos de fósforo. Y aquí, pues casi en toda la superficie hay niveles bajos. Esto sugeriría que probablemente no están aplicando suficiente potasio, y por eso los cultivos están extrayendo lo que hay y están dejando poco, ¿no? Entonces, los 3 puntos aquí con el potasio, ¿no? Está relacionado con la textura, probablemente no están aplicando suficiente potasio, y hay que usar aplicaciones divididas como lo hacemos con el nitrógeno, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, aquí nada más quería mostrar, ¿no? Que el potasio parece estar relacionado con la textura, nuevamente. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien. Aquí,
tenemos unas gráficas de cómo el cultivo de maíz absorbe los diferentes nutrientes, ¿sí? En el eje de las X o el eje de abajo son el número de grados calor, ¿sí? Y más abajo aquí vemos las etapas vegetativas que van de 2 hojas, 4, 6, hasta las reproductivas. Y luego en el eje vertical o el eje de las Ys es la absorción de los diferentes nutrientes. Y el punto que quiero hacer aquí es que el nitrógeno, el fósforo y el magnesio son nutrientes que la planta absorbe principalmente o mayoritariamente antes de floración, mientras que el fósforo, el azufre y el zinc hay una absorción bastante importante después de floración. En el caso de fósforo y de zinc no hay problema porque estos se adhieren fuertemente a las partículas del suelo y no los perdemos. Pero en el caso del azufre, la planta lo absorbe como sulfato y los sulfatos tienen carga negativa y por lo tanto no se pueden adherir a las partículas del suelo y es muy fácil que se lixivien también. Y como la planta de maíz tiene una demanda importante de azufre después de floración, entonces es importante también que el azufre o el sulfato lo apliquemos en forma dividida, que afortunadamente coincide con el amonio que hablábamos. El sulfato de amonio puede ser nuestra fuente de azufre, nuestra fuente de nitrógeno, y que el nitrógeno es importante hacerlo en aplicaciones divididas, sobre todo en suelos arenosos, y también nos sirve para hacer una aplicación dividida del azufre, porque si lo aplicamos todo a la siembra en suelos arenosos, es posible que para la segunda mitad después de la floración, de la segunda mitad del desarrollo del cultivo después de floración, ya haya poco azufre o haya desaparecido el azufre. La que sigue, por favor. Bueno, y regresando al potasio, pues aquí vemos que la recomendación es 50 kilogramos de potasio en estos suelos, porque los niveles son muy bajos, ¿sí? Lo que el análisis nos indicó es que es menos de 100 partes por millón, lo cual quiere decir que es muy bajo, y para un rendimiento de 5 toneladas, pues eso es más o menos la cantidad que se recomienda. Y como mencioné anteriormente, el hecho de que no haya potasio almacenado en el suelo probablemente también sea un indicador de que estén aplicando niveles bajos de potasio. La que sigue, por favor. Azufre, aquí vemos 2/3 partes están entre bajo y moderadamente bajo. Ya hablamos un poco sobre esto, ¿verdad? De que el azufre se absorbe como sulfato, tiene carga negativa, no se puede almacenar en el suelo. Y si lo aplicamos junto con el amonio, aplicando sulfato de amonio y haciéndolo en aplicaciones divididas, nos va a ayudar a corregir estas deficiencias de azufre, ¿verdad? Bien, la que sigue, por favor. Y aquí está, de acuerdo a las tablitas del libro que les mencioné, esto sería lo que se recomendaría para un maíz de 5 toneladas con el nivel de azufre que tienen estos suelos. La que sigue, por favor. Calcio. Aquí, pues vemos que en la parte más arenosa coincide con los niveles más bajos de calcio, ¿verdad? Casi es una copia de lo que es la textura del suelo, de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, hay problemas de calcio en un 40% del suelo y en un 60% no se consideraría problema, pero en un 40% sí, que serían las zonas rojas que vemos aquí
en el mapa. La que sigue, por favor. Magnesio. Aquí tenemos más o menos una tercera parte de los suelos, nuevamente los que están de color rojo, que son los que tienen los niveles más bajos de magnesio. Y bueno, lo que estamos viendo es que en estos suelos arenosos es muy difícil almacenar nutrientes por sus propiedades de capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto estamos viendo que todos estos cationes, ¿verdad? El potasio, el calcio, el magnesio se encuentran en niveles bajos, ¿no? Pero el que sí es el problema más serio es potasio, porque veíamos que era el 80% de las muestras que estaban bajas. Luego el calcio más o menos un 40% y aquí más o menos un 34%. No tanto problema como el potasio. La que sigue, por favor. Y pues las recomendaciones de magnesio, dependiendo de si se aplican al boleo, que aquí aparece como broadcast, o dentro de la hilera, que aquí viene como in-row. Pero en este caso, yo creo que la recomendación sería más o menos 11 kilos de magnesio, que sería recomendable aplicar. La que sigue. Y como fuentes de magnesio puede ser sulfato de magnesio, puede ser sulfato de magnesio y potasio, puede ser óxido de magnesio o puede ser caldolomita. Sí, la caldolomita tiene calcio y magnesio y yo creo que sería la más recomendable porque esto, como mencionaba, estos suelos arenosos son difíciles de manejar porque no tenemos muchos sitios donde almacenar fertilizante. Y si lo saturamos con uno, pues no vamos a tener espacio para guardar y almacenar los otros, ¿no? Entonces, en este tipo de suelos arenosos es muy, muy importante aplicar los nutrientes de una forma muy balanceada para evitar saturar los sitios de intercambio, con, por ejemplo, con potasio, ¿no? Porque ya no nos va a dar espacio para guardar magnesio y calcio, ¿no? Entonces, estos suelos son algo complicados de manejar, ¿no? Y al aplicar la caldolomita, estamos aplicando tanto calcio como magnesio, mientras que si aplicamos solamente alguna de las otras fuentes donde solo estamos aplicando magnesio y ya no aplicamos calcio, pues podemos crear una deficiencia de calcio más importante. La que sigue, por favor. Carbonatos, pues afortunadamente los niveles son bajos. Los carbonatos no son muy deseables porque ellos interfieren sobre todo mucho con la absorción de micronutrientes. Se forman compuestos insolubles y que se precipitan con los micronutrientes y los hacen menos disponibles. Pero afortunadamente no tenemos niveles muy altos de carbonatos en esta región. La que sigue, por favor. Bien, ahora entramos a los micronutrientes. Y estoy marcando con un círculo rojo un punto aquí que me pareció interesante porque básicamente ningún micronutriente es deficiente en ese punto. Entonces sería interesante saber qué es lo que están haciendo en ese campo de agricultor. Yo me imagino que es posible que ese agricultor tenga algún tipo de ganado, animales, y que es posible que esté aplicando el estiércol de los animales ahí, ¿no? Pero estoy especulando. Algo está haciendo ese agricultor que no tiene deficiencia de ningún micronutriente. Bueno, y ahora si nos vamos al hierro, nuevamente las partes rojas son donde tenemos el problema principal y que representan un 41% de las muestras de suelo. La que sigue, por favor. Zinc. Aquí, en contraste con el fierro, aquí 100% de las muestras son bajas en zinc, ¿no? Inclusive en este punto o en las zonas verdes,
aparece como moderadamente bajo, ¿sí? O sea que 100% del área es baja, una es muy baja, la otra es baja y la otra es moderadamente baja, ¿no? Pero aquí sí no hay pierde, ¿verdad? Aquí hay que aplicar zinc por todos lados, en 100% del área. La que sigue, por favor. Manganeso, pues curioso porque el manganeso no es común que sea deficiente, pero en estos suelos el 87% de las muestras son bajas, excepto en este punto de aquí, ¿verdad? Que decía que ¿qué está haciendo ese agricultor? Yo sospecho que está aplicando estiércoles o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, manganeso es otro micronutriente que también es deficiente en su gran mayoría y va a ser muy importante incluirlo en la mezcla de fertilizantes que se vaya a diseñar para esta zona. La que sigue, por favor. Cobre, 63%, casi 2/3 partes. Nuevamente las zonas rojas son las que tienen el problema de deficiencia y nuevamente este agricultor allá dentro del círculo tiene niveles que están bien de cobre. ¿Qué está haciendo ese agricultor? Y como más de la mitad de los agricultores tienen problemas de cobre, pues yo diría que también sería importante incluirlo en la mezcla de fertilizante que se diseñe para esta zona. La que sigue, por favor. Boro, 100% de la zona de las muestras son bajas en boro. Boro también tiene una carga negativa, por lo tanto no puede adherirse a las arcillas del suelo y es muy fácil de exhibiarlo y lavarlo. Yo creo que es una de las razones por la que 100% del área es baja o deficiente, está baja o muy baja en boro, ¿no? Entonces, otro elemento que va a ser esencial para preparar en la mezcla, ¿no? Como verán, hay muchos nutrientes que son deficientes porque esos, sobre todo en esa parte arenosa, es casi como si estuvieran tratando de producir cultivos en hidroponía, ¿verdad? Porque esas arenas pueden retener muy pocos nutrientes, entonces se pierden muy fácilmente y hay que estárselos agregando al suelo. La que sigue, por favor. Bien, la conductividad eléctrica, que es lo que utilizamos para ver si hay problemas de salinidad en los suelos, y en ninguna parte de la zona de estudio encontramos problemas de salinidad. O sea que una buena noticia, no hay que preocuparse de la salinidad. La que sigue. Bien, y regresando a los micronutrientes, aquí está, ¿no? Boro 100% de las muestras deficientes, zinc 100%, manganeso 87% y cobre 63%, ¿no? Nuevamente, todos estos micronutrientes deberían ser parte de la mezcla que se diseñe para estas parcelas de agricultores. La que sigue. pH es entre alcalino a moderadamente alcalino. Afortunadamente no muy alcalino, entonces sí afecta un poco la absorción de micronutrientes, ese pH, pero no tanto como en pHs más altos, ¿no? Y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, por favor. Aquí vemos esta línea roja, la que vemos que cuando tenemos pHs ácidos, esta es la disponibilidad de hierro, de cobre, de manganeso y de zinc. En pHs ácidos hay mucha disponibilidad, pero va bajando esa disponibilidad conforme se va incrementando el pH. Y aquí en la zona, la mayor parte de los pHs andan entre 7 y 7,5, ¿no? Sí es menor la disponibilidad que en los pHs más neutros o ácidos, pero
sería ya un problema muy serio si tuviéramos pHs de 8.5 que no tenemos en la región, ¿no? Entonces, esto es para enfatizar la importancia de aplicar estos micronutrientes porque no solo se encuentran en bajas concentraciones, sino que el pH que hay en el suelo en esta zona reduce su disponibilidad de forma importante. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como mencionaba anteriormente, creo que valdría la pena considerar desarrollar dos mezclas, una para los suelos bajos en fósforo, donde estaríamos aplicando más o menos 25 kilogramos de P2O5, 50 de potasio, 2 de cobre, 5 de zinc, 1.5 de boro, 2 de manganeso, 15 de azufre. Aquí el calcio y el magnesio, aquí en lugar de 3 debería decir 11, ¿no? Pero aquí comentaba que calcio y magnesio, una posible solución sería la cal dolomítica, donde estamos aplicando tanto calcio como magnesio. Pero también hay algunos fertilizantes como este que pongo aquí, que K-Mag, que tiene potasio y que tiene magnesio y que tiene azufre, ¿no? Entonces, este tipo de fertilizantes compuestos que tienen diferentes nutrientes, en este tipo de suelos donde hay pues deficiencia de muchos nutrientes, podría ser algo para considerarse, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, el nitrógeno hay que hacerlo en aplicaciones divididas, el potasio también y el boro también, ¿sí? Porque pues el boro tiene carga negativa y hablábamos que también los sulfatos, el azufre. Pero si estamos aplicando el nitrógeno como sulfato de amonio, ahí ya estamos aprovechando para hacer la aplicación dividida tanto de nitrógeno como de sulfatos. La que sigue, por favor. Y pues esta sería para los suelos altos en fósforo, donde pues podríamos inclusive ir a cero o poner una dosis muy baja, ¿no? Tal vez 5 kilos, ¿no? Para que el agricultor se quede tranquilo, pero en realidad los niveles tan altos de fósforo sugieren que no sería necesario aplicar fósforo, pero para que el agricultor esté más tranquilo podríamos poner una dosis baja, lo que va a hacer que esta mezcla sea pues significativamente más barata que la anterior, ¿sí? Y que en 2/3 de los agricultores tienen niveles altos de fósforo en su suelo, que son los que se podrían ahorrar una parte significativa del costo del fertilizante porque ya tienen ese fósforo almacenado en su suelo. La que sigue, por favor. Bien, otra forma de aplicar los micronutrientes es en forma foliar. La ventaja de las aplicaciones foliares es que una unidad de fertilizante aplicado a las hojas es el equivalente a aplicar 20 unidades al suelo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una aplicación foliar, el costo de fertilizante es mucho menor, ¿sí? 20 veces menos. Pero pues tenemos el costo de la aplicación, ¿no? La ventaja de las aplicaciones al suelo es que pues ahí se queda almacenado parte del fertilizante y no hay que estarlo aplicando tal vez todos los años, mientras que si lo hacemos de forma foliar, sí hay que estar haciendo esas aplicaciones foliares todos los años. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Este es un estudio que hicimos en Querétaro, donde preparamos una mezcla de zinc, fierro y boro. Hicimos una aplicación foliar. Esta gráfica representa 6 campos de agricultores. Este es el promedio de los 6 campos de agricultores. Y aquí vemos que donde no se aplicó fue 9.4 el rendimiento y donde se hizo una aplicación de 2 litros por hectárea del producto, el rendimiento se incrementó 1 tonelada y con una segunda aplicación se incrementó 300 kilos más, ¿no? Y aquí hicimos exactamente el mismo tipo de análisis que hicimos
en Chiapas, lo cual lo estoy usando como un indicador de que los análisis de suelo sí nos están dando información verídica de estas deficiencias, porque aquí nos dijo que estos estaban deficientes, los aplicamos y se incrementó el rendimiento. Ahora, una cosa interesante en este estudio fue que los agricultores todos hacían aplicaciones foliares y utilizaban diferentes productos. Pero cuando comparamos el tratamiento de las aplicaciones foliares del agricultor contra el testigo de no aplicar, el rendimiento fue igual. Esto quiere decir que la calidad de los productos foliares que estaban utilizando los agricultores era muy mala al punto de que no había respuesta a rendimiento. Entonces, esto nos dice que hay muchos productos en el mercado de mala calidad. Por lo tanto, si vamos a hacer aplicaciones foliares de micronutrientes, es muy importante enfocarnos en las empresas que tienen una buena reputación y que sabemos que tienen productos de buena calidad. La que sigue, por favor. Otra posibilidad para corregir los problemas de micronutrientes es tratamiento a la semilla. Y aquí vemos la semilla de color blanco y esa capa de color amarillo representaría el tratamiento con los micronutrientes que se daría antes de la siembra, ¿verdad? Para entonces ya sembrar la semilla con su tratamiento de los micronutrientes. Y esta sería una alternativa a las aplicaciones foliares o a incluir estos micronutrientes en la mezcla que se vaya a generar para la región. La que sigue, por favor. Y nosotros evaluamos con nuestros colegas que están en el POP Bajío. Ellos establecieron este experimento en maíz, donde la gráfica azul representa semillas de maíz con el tratamiento, la naranjada sin tratamiento, y vemos que hay un incremento en el rendimiento de 1 tonelada a 1,5 toneladas más o menos, al corregir estas deficiencias de micronutrientes. En este estudio utilizamos un producto que se llama Crop Mix, que fue tratamiento a la semilla. La que sigue, por favor. Este producto tiene zinc, tiene manganeso, tiene fierro, tiene cobre, tiene boro. Pienso que sería un producto interesante para la región, ya que tiene pues todos los micronutrientes que se encuentran deficientes de forma importante en la región, ¿no? Pero hay otras casas comerciales que también pueden tener productos con esta mezcla de micronutrientes. Nuevamente es importante acercarse a casas donde sabemos que tienen productos de calidad, ¿no? Si alguien viene a ofrecernos un producto totalmente desconocido, yo creo que vale la pena sacarle la vuelta a ese tipo de productos. Probablemente van a ser más baratos. No nos vayamos ahí pues sí, con la finta, ¿no? De que es más barato, pero así barato como la carne de gato, ¿no? Un producto que no tiene calidad, ¿no? O darle el beneficio de la duda, doctor, y evaluarlo, ¿no? O darle el beneficio de la duda, exactamente. De acuerdo, sí. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí hacerles saber que existe este manual que desarrollamos en CIMIT en conjunto con el IPNI. Si ustedes entran a esta liga, si tienen acceso a internet, de hecho, si le haces clic a la liga, te lleva al archivo electrónico, ¿no? Y ahí están pues los diferentes cultivos, está el arroz, está la cebada, trigo, maíz, sorgo. Y aquí a mano derecha hay un ejemplo de que cada nutriente tiene muchas fotografías mostrando cómo se ve la deficiencia en campo, bajo qué tipos de suelos es más común encontrar esta deficiencia
y cómo corregir esa deficiencia. Es un manual que consideramos muy útil, con muy buena información que pudiera ser de utilidad para ustedes. La que sigue. Bueno, con eso termino mi presentación y podemos empezar la sesión de preguntas y respuestas.